No sé si vieron la salutación que hace Pedro cuando escribe su primera carta, ¿no? Él escribió dos, y es interesante porque todos los sitios que menciona aquí están en este país. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, habían sido ya esparcidos por la persecución, de Ponto, al norte, Galacia, al centro, Capadocia, lo tuvimos otro día, Asia, que es todo, y Bitinia. Es decir, la carta fue dirigida a los cristianos en su conjunto de este país, ¿no? Pero yendo al Apocalipsis, yo personalmente siempre me he preguntado si el libro de Apocalipsis se escribió por parte de Juan, el cual estaba a 4 horas de aquí, navegando en la isla de Patmos. Se escribió para las iglesias del Apocalipsis o las iglesias de Asia Menor, y esas iglesias no existen hoy en día. Lo que está bien claro es que esas iglesias se escogieron por algo, porque si son iglesias que no existen y fueron escritas para ellas, lo que está bien claro es que el mensaje significa que es un mensaje universal. No puede ser única y exclusivamente para esas 7 iglesias, porque lamentablemente, y la cruda realidad es que ninguna de las 7 que vamos a visitar existe hoy en día, ¿vale? Yo personalmente me he preguntado siempre por qué el Señor le dijo a Juan que le escribiera específicamente a esas 7 iglesias. Porque lo que está bien claro es que cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, que ya tenía más o menos como, vamos a redondear, ¿no?, como 100 años de edad, ya existía mucho evangelio. Estaba la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de los tesalonicenses, los colosenses, los filipenses, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Señor le dice a Juan que el mensaje que él va a recibir por medio de revelaciones y visiones proféticas tenía que ir dirigido específicamente o especialmente a estas 7 iglesias. Alguien ha dicho que las 7 iglesias del Apocalipsis, en cierto sentido, aglutinan el desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia. Es decir, si cogemos la primera, que es la iglesia de Éfeso, hasta la última, que es la iglesia de la Odisea, podríamos ver en cierto sentido que en diferentes etapas del desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia, esas características se han ido dando. No es que hoy en día no haya iglesias como la de Éfeso, como la de Pérgamo, lo que sea, pero vemos, por ejemplo, que los primeros siglos del cristianismo fueron los mejores, sin lugar a dudas. Como eso no ha vuelto a tener la iglesia, a menos que el Señor haga un milagro en los últimos tiempos, los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana fueron los mejores. Por supuesto, estaba todo muy fresco. Los evangelistas habían transmitido perfectamente por sus escritos y oralmente toda la enseñanza que habían recibido, pero a partir de la supuesta conversión, pues yo lo pongo en tela de juicio, la conversión del famoso Constantino, la iglesia entró en una decadencia que desde mi punto de vista, en algunos aspectos, todavía no se ha logrado recuperar. Es decir, nunca ha habido una iglesia como la iglesia primitiva a lo largo de la historia, ni mucho menos. Ahora bien, si eso es así, que el Señor escogió estas 7 iglesias para advertirnos de cómo se iba a desarrollar y extender el cristianismo a lo largo de la historia, eso quiere decir de que en este momento estaríamos en la etapa de la iglesia de la Odisea. Una iglesia, como dije hoy, ¿no?, rica, una iglesia con una capacidad material brutal, ¿verdad? Una iglesia fuerte económicamente hablando, pero una iglesia que ha ido perdiendo mucho, ¿no?, de lo que tenía en un principio. Prueba de ello es que hoy en día hay miles, el otro día me decía un hermano y en cierto sentido a lo mejor tiene razón, hay miles de personas que en su momento se congregaron que ya no se congregan. Por ejemplo, así como nos dijo Arte, que la mayoría de los que salen aquí del Islam se hacen ateos, pero claro, no tienen otro punto de referencia, ¿no? Es como en España el que era católico y se lleva una desilusión, ¿qué hace? Nada, se queda en un vacío, ¿verdad? Pues ellos, que son musulmanes, cuando salen desilusionados del Islam, ¿dónde se quedan? Pues en el ateísmo, en terreno de nadie, ¿no? Entonces, es verdad que hoy en día hay una gran masa de gente, de creyentes, que se congregaban, que a lo mejor hasta tuvieron ministerio, pero que por distintos motivos se han enfriado, se han apartado, etcétera, etcétera. Ahora bien, el libro del Apocalipsis, aparte de tener un mensaje específico para estas congregaciones,
es un libro que nos da mucha información acerca de los acontecimientos finales. Y ahí donde yo creo que entramos nosotros. Porque las cosas que Juan relata después de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, ellos no las vivieron. Aunque hay 4 escuelas fundamentalmente de interpretación del libro del Apocalipsis, a grandes rasgos. Hay unos que dicen que el libro del Apocalipsis no es literal, sino que simplemente es una descripción de el bien y el mal, representado en caballos, en animales, en guerras, en colores, etcétera, pero que no es algo que va a suceder realmente en el terreno natural, sino que es una lucha entre el bien y el mal. Como también interpretan algunos que el libro del Génesis no es literal, sino que es algo alegórico de que, bueno, que Caín representa el mal, Abel representa el bien, etcétera, etcétera. En fin, no estamos de acuerdo con esa escuela de interpretación porque, vamos, el libro Apocalipsis no es un libro que nos relata una lucha entre el bien y el mal y nada más, sino que es mucho más que eso. La otra escuela de interpretación de este libro dice que ya todo esto se cumplió. De hecho, parece mentira, pero he conocido a pastores que ahora están en esa postura, que el Apocalipsis ya se cumplió en la época del Imperio Romano, que el anticristo era el César de Roma, que el templo que iba a ser profanado ya fue profanado y destruido, que la gran tribulación la pasaron los primeros cristianos de los primeros siglos que morían todos los días en los circos por todas partes del Imperio Romano, y entonces, por lo tanto, esto es simplemente un libro de relatos de cosas que sucedieron en el pasado, pero que no tienen ninguna aplicación en el tiempo presente. Por supuesto, nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. ¿Esa es historicista, la que le llaman historia? Sí, simplemente un relato histórico de acontecimientos que ya ocurrieron. Hay una escuela que nosotros creemos, estamos de acuerdo con eso, y es que parte del Apocalipsis se cumplió. Por ejemplo, la visita del Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos, eso ya se cumplió. Ya el Señor fue a la isla de Patmos, habló con Juan y le dijo lo que tenía que escribir y a quién le tenía que mandar lo que había recibido. Los mensajes a las iglesias ya las recibieron, aunque podemos, lógicamente, extraer información y aplicaciones personales de la enseñanza del Apocalipsis. Pero lo bueno, una de las grandes características del libro del Apocalipsis, cosa que no se da en otros libros de la Biblia, es que está en orden cronológico. No es como otros libros de la Biblia que te cuenta una cosa aquí y tú dices, pero si me está contando algo que aún no ha ocurrido o viceversa, ¿verdad? El libro del Apocalipsis va en un orden. Y simplemente lo que hay que hacer es ir leyendo el capítulo 1, el 2, el 3 y así sucesivamente para saber en qué momento del libro nos encontramos nosotros. El capítulo 1, el 2 y el 3, eso ya se ha cumplido, pues porque ya forma parte de la historia. Pero Juan lo que recibe es una revelación sobre todo de Jesucristo. No se olviden que el libro del Apocalipsis, la finalidad y el objetivo principal es revelar, mostrar a Cristo en su victoria final. Aunque nos da información del falso profeta, del anticristo, etcétera, etcétera, el libro del Apocalipsis es la revelación, se llama, de hecho en inglés creo que se llama Revelation, ¿no? Bueno, ¿revelación de qué? De Jesucristo. Ahora, fíjense qué curioso. Si se aburren me lo dicen, ¿vale? Porque yo de este tema puedo estar hablando toda la noche. No, lo digo de verdad. Si se aburren me lo dicen porque yo entiendo que a lo mejor alguno dice, uff, madre mía. Pero bueno, a lo que vamos. Juan fue el único discípulo que murió de muerte natural. Quitando Judas que se ahorcó y sabemos esa historia. Todos los demás murieron como mártires, Juan no. ¿Por qué? Porque él había recibido una revelación en el mar de Galilea que el Señor le dijo, cuando Pedro le dice, bueno, a mí me has dicho todo esto, pero ¿y este? Y el Señor le dijo, yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Se acuerdan aquello, no? Juan 21. Y entonces le dice, se corrió el rumor entre los discípulos de que él no iba a morir. Y el mismo Juan aclara y dice, no, el Señor no me dijo a mí que yo no iba a morir. El Señor lo que me dijo, que yo iba a estar aquí en su venida, o vería su venida. Y efectivamente eso se cumplió en el libro del Apocalipsis, porque el que vio todos los acontecimientos de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, fue Juan. Ahora, ¿por qué Pablo no escribió el Apocalipsis? Porque Pablo ya había dado mucha información adicional al libro del Apocalipsis. Es más, hay cosas que Pablo escribe, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, que si no las lees y las conoces, no entiendes aspectos del Apocalipsis. Ya Pablo había hablado mucho acerca de los acontecimientos finales. De hecho, es el autor, quitando Juan, que más habla de los acontecimientos finales, del anticristo, las batallas, etcétera, etcétera. Ahora, Juan, no se olviden que él murió aquí en este país.
Juan murió en Éfeso. Y él tenía el privilegio de haber tenido a la madre del Señor Jesucristo hasta que ella también murió. Las conversaciones que habrán tenido entre ellos, vamos, ni me las puedo imaginar, ¿no? Tener nada más y nada menos que a la madre del Señor Jesucristo, que lo tuvo en su vientre, que lo parió, que lo crió, que lo vio morir, en fin, fue algo realmente increíble. Así que cuando tú ves, por ejemplo, lo que escribe Juan en sus cartas y lo que escribe Juan en su Evangelio, lo que él revela de Cristo no lo revela nadie. Juan cuenta cosas de Cristo que nadie cuenta. Por ejemplo, el primer milagro, las bodas de Caná. Mateo, Lucas y Marcos no cuentan nada. La resurrección de Lázaro, fíjate tú, pedazo milagro, nadie lo cuenta, solamente Juan. La conversación que tuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. El paralítico de Betesda, eso no lo cuenta nadie más que Juan. Juan incluso incluye las 7 famosas expresiones de yo soy. Eso no lo cuenta nadie. Pero Juan se dio cuenta de que él se autodefinía diciendo, hey, que yo soy el camino, que yo soy la vid verdadera, que yo soy la puerta, que yo soy el buen pastor, que yo soy la luz del mundo, que yo soy la resurrección y la vida. Es decir, Juan nos revela a Cristo como ningún otro evangelio nos lo revela. No se olviden de que él era el discípulo amado y fue el único que se atrevió en la última cena a recostarse sobre el pecho de Cristo, probablemente oyó el latido de su corazón y le dijo al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando todos habían preguntado, ¿seré yo? ¿Seré yo? Él dijo, ¿quién es? Porque yo sé que yo no te voy a entregar a ti, ¿no? Y el único que fue capaz de estar al pie de la cruz hasta el último momento. Y cuenta cosas de la crucifixión que no cuentan ningunos evangelistas, ¿no? Bueno, el tema es que él conocía a Jesús mejor que nadie. Sin embargo, cuando escribe el libro del Apocalipsis, lo que cuenta de Jesús y los títulos y los nombres que cuenta del Señor Jesucristo, no lo había contado nunca. Luego, vamos a pensar aproximadamente que Juan, cuando era discípulo de Cristo, tenía más o menos la misma edad del Señor Jesucristo, pone unos 30 años. Si él muere aproximadamente a los 100, quiere decir que ha estado 70 años sirviendo al Señor. ¿Y qué más se puede contar? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede escribir después de haber estado 70 años predicando de Cristo? Pues cuando el Señor se le aparece, le dice, escribe en un libro todo lo que todavía falta por contar. Es decir, nunca terminaremos de conocer la grandeza del Señor Jesús. Tendremos que tener una eternidad, que es un concepto que no nos entra en la cabeza porque no sabemos ni lo que consiste realmente la eternidad, para poder conocer o comenzar a conocer todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa, etcétera, etcétera. El libro de Apocalipsis es un libro donde nos da el Señor una información no para meternos miedo. Es que la gente piensa que el libro de Apocalipsis se escribió para asustar a la gente. Y es todo lo contrario. Es un libro que evidentemente tiene un lenguaje diferente a cualquier otro libro de la Biblia, pero es un libro que se escribió para inspirarnos, para fortalecernos en la fe y para saber que nuestra fe es la fe auténtica y genuina y que la historia no termina mal, sino que la historia termina venciendo a todos los poderes espirituales y políticos y sociales del mundo, ¿no? Y vemos que al final, pues la gran recompensa merece la pena haber esperado fielmente en los caminos del Señor. Él presenta un desarrollo de una serie de juicios, de una serie de acontecimientos en bloques de 7. Es que los números en el libro en el libro de Apocalipsis son muy importantes. Por ejemplo, hay 7 pastores o 7 ángeles, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 copas, 7 copas, sellos. Es decir, va repitiendo con los 7 espíritus de Dios, que no es que sean 7 espíritus, sino 7 características o formas diferentes como se manifiesta el espíritu, ¿no? La vida de Dios en el creyente y en la iglesia. 7 presentaciones diferentes. Aquí se presenta como el alfa y el omega, ahí se presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego. 7 mensajes diferentes. Es un número muy repetitivo porque el 7 nos habla de la perfección. ¿De acuerdo? Entonces es un libro que no le falta nada. Y entonces él presenta que hay un personaje siniestro que solamente Juan lo llama el anticristo, el antimesías, el que se opone al verdadero Mesías, que toma, digamos, la identidad de un supuesto Mesías
y que comienza a engañar a las naciones del mundo. Pero claro, eso suena muy bonito, pero es que el poder que tienes que tener para poder aglutinar a millones y a millones de personas, de ejércitos, capacidad militar, capacidad económica, eso es muy complicado. Pero sin embargo la Biblia nos dice de dónde le viene ese poder. La Biblia dice que Satanás, el dragón, le da su trono. Eso Satanás no lo ha hecho nunca. Le da su poder, le da... Es decir, es como si Satanás dijera, mira, esta es la última oportunidad que me queda para conseguir mis objetivos. Entonces le voy a dar mi trono, le voy a dar autoridad, le voy a dar lo que haga falta, porque, repito, es la última oportunidad que le queda al diablo para destruir a Israel y para destruir a la iglesia. Ya no le queda otra oportunidad, y el diablo lo sabe. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Juan dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Es una revelación increíble, pues no lo cuenta nadie, solamente él. El diablo sabe, eso me encanta, ¿no? El diablo sabe que le queda poco tiempo, y como sabe que le queda poco tiempo, no le queda más remedio que hacer en 7 años lo que no ha hecho en toda la historia de la humanidad. Y esos 7 años, pues Juan los cuenta de una forma extraordinaria, con los sellos, las trompetas, las copas, ¿verdad? Y nos va desglosando lo que el Señor Jesucristo predicó en Mateo 24. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando sale Jesús del templo, los discípulos, como buenos judíos, orgullosos de su templo maravilloso, que era una maravilla, por cierto, le muestran al Señor los edificios. Como nosotros estamos viendo edificios, piedras muertas. Es impresionante, ¿no? Mira nuestro edificio. ¿Qué otra cosa van a mostrar del templo? Si la gloria de Dios hacía años que no estaba en aquel lugar. Le muestran el edificio y el Señor le dice, mírenlo bien, pero mírenlo bien. Porque es que no va a quedar piedra sobre piedra. Es que esto va a ser destruido, va a ser arrasado completamente. Y el que permitió la destrucción del templo, pues ¿quién fue? El Señor, Dios lo permitió. Claro, eso fue un impacto tan fuerte para ellos. Es como si te dicen, mira, la iglesia en la que estás, la van a destruir dentro de X tiempo. La van a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero Señor, ¿pero qué me estás diciendo? Entonces, claro, ellos cruzan el torrente del Cedrón, se meten en el huerto de Getsemaní y le dicen al Señor, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Danos una señal, indícanos, dinos cómo, qué va a suceder. Y entonces el Señor les responde a la pregunta con todo el capítulo 24, pero claro, lo que hace el Señor es que les da como toda la información así junta, ¿no? Y dice, toma, esto es lo que va a pasar. Y lo que hace Juan es desglosar cada cosa en su sitio, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto. Entonces nosotros podemos y debemos, no solamente podemos, sino que debemos saber en qué tiempo de la historia nos estamos moviendo. Yo no creo que sea casualidad que el Señor en este momento nos haya permitido venir a este país y observar y ver lo que estamos viendo. Porque curiosamente, en el día de ayer, por primera vez en la historia de Turquía, por primera vez, creo que algunos lo vieron, este país presentó en la televisión, a nivel nacional, el gran orgullo de lo que han conseguido. El misil ultrasónico capaz de llegar a más de 6.000 kilómetros de distancia a la velocidad del sonido, pero multiplicado por 4. Eso nunca había sucedido. Es decir, que estamos viendo que países que era como por ejemplo hace muchos años la Liga de Fútbol Española, había un par de equipos, ¿no? El Real Madrid y el Barcelona, que un año ganaba uno y otro año ganaba el otro, porque es que todos los demás eran equipos muy pobres, no tenían dinero, capacidad económica, ¿no? Para contratar. Pero es que hoy en día cualquier equipo pequeño de la Liga Española o de la que sea es capaz de ganarle al grande, porque ya se han reforzado, ya han aprendido, en fin. Exactamente igual ocurre en Oriente Medio, incluido Turquía. Son países que tú dices, un momentito, es que estos ya no están con flechas y con tirachinas. ¿Me entiendes? No, es que en 3 días no. No, en 3 días no. Estos también tienen una capacidad militar brutal, y si no, mira lo que está pasando en Irán. No, eso en una semana acá. Ya. En una semana ni te lo imaginas, ¿no? Hoy hablaban de que tienen 4.000, no sé qué, no sé cuántas toneladas, una burrada de toneladas de uranio. Y tú dices, pero bueno, espérate un momento, que esto no es una broma.
Entonces, estamos viendo que armas que hace años eran impensables que un país de esto las pudiera tener, ya las tienen. Y entonces nos vamos a las escrituras del Antiguo Testamento y encontramos que, por ejemplo, un autor como Zacarías te dice que en la última y gran batalla, la famosa batalla de Armagedón, ¿cómo va a morir la gente? Y tú dices, pero cuando Zacarías escribió eso, esas armas no existían, pero ya existen. Ya están aquí entre nosotros. Y no solamente las tiene América, sino que la tiene este y este y el otro y el otro y el otro. Y vete tú a saber quién más las tiene que todavía no ha abierto la boca. Entonces estamos viviendo en unos tiempos muy interesantes porque vemos que este país que en el Antiguo Testamento se conoce como el nombre de Togarma, hay países, ustedes saben, que siempre se llamaron igual. Por ejemplo, Egipto siempre fue Egipto. Siria siempre fue Siria. Pero, por ejemplo, este país era Togarma, Irán era Persia, y hay otros países que han cambiado de nombre. Pero claro, cuando uno sabe los nombres actuales de esos países, automáticamente te das cuenta de que son países que se van a subir al carro de esta última y gran batalla. Porque yo le decía hoy, por ejemplo, le decía a esta chica Arte, le decía, mira, ustedes podrían vivir como millonarios, ustedes podrían vivir como ricos. Ustedes han visto la capacidad que tiene este país. Este país le puede dar de comer al mundo. Tiene unos campos. Irán tiene las capacidades de gas y de petróleo más grandes que nadie en el mundo. Podrían vivir como ricos. Pero hay una obsesión. Hay un denominador común. Hay una obsesión que esto hay que quitarlos de medio porque son enemigos. Pero podrían vivir como nadie, hermanos. Podrían vivir, sinceramente, muy bien porque tienen medios, tienen recursos que pueden poner al mundo de rodillas si les da la gana. Pero sabemos que detrás de todo eso está el príncipe de las tinieblas, el padre de mentiras, Satanás, que es el que mueve a la gente y le pone el odio que él lleva dentro. La frustración es que no hay nada peor que tú decir, ahora vamos a conseguirlo, y ves que otra vez no lo conseguiste. La frustración del diablo se la mete a los políticos y entonces se arman hasta los dientes pensando que en esta guerra ya por fin su objetivo lo van a alcanzar y resulta que otra vez se dan cuenta de que no han ganado nada. Al revés, tan peor. Entonces hay que armarse otra vez, hay que prepararse otra vez para volver a atacar y así llevan pues un montón de años. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, hermanos, no hay tiempo que perder. Ese es el mensaje que estoy repitiendo en los últimos días, semanas, meses. No hay tiempo que perder. Si usted ha vivido una vida cristiana, sí, vale, está bien. Una vida cristiana de sí, no, yo creo, yo sé, yo tal. Yo creo honestamente, yo no estoy aquí para obligar a nadie a nada, pero honestamente yo creo que estamos en tiempos de cambios, hablando claramente. Estamos en tiempos de cambio. Dios nos cambió la vida desde el 2020 a muchos de nosotros. Me dice la hermana, ay, mire qué joven estaba en esta foto en el 2020. Claro, sí. Qué bien. Voy a estar más joven en el 2026. Sí, claro, normal, ¿no? ¿Me explico? Pero aunque nuestro hombre por fuera se va desgastando, como dice la palabra, no obstante el interior se va renovando de día en día. Y hoy tengo más ganas de servir al Señor que en el 2020. Porque me doy cuenta de que cuando uno hace un pequeño esfuerzo, el Señor premia ese esfuerzo. Y lo hemos visto. Y estamos disfrutando de ese mover que el Señor produjo. Yo no produje nada, sino que el que lo hizo fue el Señor. Y estamos viendo a miles de hermanos en muchos países que han sido renovados, que han sido bendecidos por un esfuerzo y Dios honra, evidentemente, ¿no? Yo tengo no sé si es 100% así o es simplemente un sentir personal, pero yo creo que en este país Dios va a hacer algo. Porque es que este país, cuando tú te pones a leer, es que todo pasó aquí. Quitando el tema del Señor Jesucristo, los evangelios y tal, es que fuera de Israel no hay otro país en el mundo donde hayan sucedido tantas cosas como en Turquía. Aquí estuvo Pablo, aquí estuvo Pedro, aquí estuvo Tíquico, aquí estuvo Priscila y Aquila, aquí estuvo Timoteo, aquí estuvo Apolos, aquí estuvo Juan, aquí estuvo María, aquí estaba Ponto, Bitinia, Iconio, Derbe, Listra, Troas. Es que tú dices, Dios mío, pero es que este país es medio Nuevo Testamento. Es alucinante. El libro de Apocalipsis, ¿a quién se escribió? A gente que vivía aquí. Entonces yo creo honestamente que o el Señor tiene
de una forma oculta a su pueblo en esta nación, o algo tiene que suceder, porque yo no creo honestamente que después de tanto evangelio, este país quede como olvidado por la mano de Dios, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el Señor nos va a sorprender en los últimos tiempos y vamos a darnos cuenta de que Él tiene un remanente escondido y preparado en muchas partes del mundo, y puede ser también Turquía, donde hay mucha gente que creen en el Señor, pero que a lo mejor no han tenido la enseñanza o la oportunidad o la libertad, cuidado, para poder manifestar públicamente su cristianismo, ¿no? Y su creencia en el Señor. Es una bendición que tengamos a esta guía, pero yo creo sinceramente que nosotros también estamos siendo de bendición para ella, sinceramente, porque está viendo que no somos gente rara, que no somos de estos que bla bla y bla bla, sino yo creo que ellos que no leen la Biblia, que la lean viendo nuestra vida, ¿sabes? La gente no lee la Biblia, pero cuando te miren a ti, digan, este tiene algo que yo no sé lo que es, pero es algo que a mí me gustaría tener y no tengo. Yo, mi primera pregunta cuando conocí a ella y a su marido con Sinker allí en Estambul, te digo una pregunta, ¿tú eres musulmana? Me dice, yo soy de familia musulmana, pero no soy musulmana, no soy practicante. Yo creo en esto y aquello y tal y tal. Sí, ya me di cuenta. Sí. Ella va, cuando hay silencios, ustedes no lo ven porque van detrás, pero tienen que el rosario católico salió de eso. No sé cómo se llama, mañana le voy a preguntar. Esas cositas de las bolitas, ¿no? Entonces, Sí, son unas bolitas que van. Ella va todo el rato. Ella va todo el rato en silencio. Tú la ves, claro. No, pero cuando a mí se me perdió la riñonera, ella lo sacó. Cuando terminó, sí. le preguntamos que Sí. ella repite una sola palabra todo el tiempo. Entonces decía, como que la palabra que había dicho era que recuperara la bolsa. Y de ahí me hizo el milagro. Sería bolsa, ¿no? Sí. Yo un día le pregunté a Tiger y tal, pero no me supo explicar bien y tal. Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Yo creo sinceramente que nuestra vida tiene que impactar en la más cercana, en ella, ¿no? En el conductor y en todo lo que conozcamos, ¿no? Porque el creyente transmite espíritu. El Espíritu Santo hace su obra. Sí, pero lo hace a través de nosotros. El Espíritu Santo hace su obra a través de creyentes que se dejan usar por el Señor, ¿vale? Sí, hoy por hoy, ya que salió el tema, hoy por hoy el Espíritu Santo no es un ente ajeno al creyente, ¿vale? Es Dios obrando a través del creyente. En el Antiguo Testamento no era así. Venía el Espíritu sobre ciertos elegidos, ¿verdad? Iluminados, profetas, etcétera, y se iba y tal. Pero hoy en día el creyente tiene al Espíritu Santo en su corazón. Y la forma de manifestarlo es con su vocabulario, con su conducta, con todo lo que haga y con todo lo que diga, ¿no? Y entonces yo creo que no vemos aquí ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino unos cuantos creyentes, unos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero que si nos vamos de aquí, habiendo tocado su corazón y habiéndole sembrado el apetito por las cosas del Señor, ya mereció la pena. Sí, tiene. Ustedes oren por mí para que cuando ella me dé la oportunidad, porque ella me dijo el otro día sola, yo tengo muchas cosas que preguntarte y aprender de ti, me dijo así, ¿no? Entonces, que Dios me dé sabiduría para poder hablarle, porque una de las cosas que hay muchos creyentes, y lo digo con dolor en mi corazón, hay muchos creyentes que no saben evangelizar. Hay muchos creyentes, perdonen, que son unos pesados, honestamente lo digo. Hay creyentes que son unos pesados. Me acuerdo una vez, por poner una anécdota, ¿no? Estábamos en el Museo del Templo y llegó una chica muy amable y tal, de allí de Israel, y empezó a mostrarnos, mira que no sé qué, y entonces saltó una hermana y dice, pues nosotros hemos venido aquí para hablarte de Jesucristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque no sé qué. Digo, hermana, vamos a ver, lo estás haciendo al revés de cómo se hace. Al revés. La intención la tienes, pero lo estás haciendo al revés de cómo es. Hay que provocarles a celos, ¿vale? Y así no los provoca, así se cierran más, ¿no? Entonces yo... Es el único pastor
No, yo... No, pero ¿sabes qué? Pero mira, aunque suene... A mí me da igual cómo me llamen, honestamente, no... Perdón, a mí me da igual, no tengo ese problema de que me tienen que llamar así, ¿no? Yo no tengo ese problema, ¿no? Pero cuidado, que el respeto con el que ella se dirige a mí dice mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, Manolo, no, cuidado. Entonces, vamos a ver, yo no le he dicho a ella que me llame señor pastor. A mí nadie, ni mi mujer me llama señor pastor. A ver si no entiende. ¿No? Como le decía Sara a su marido, ¿no? ¿Vale? No, pero es el respeto que ella siente. Sí, claro. Entonces, oye, pues claro, pues me parece bien, ¿no? Como yo también me dirijo a ella con respeto, ¿no? ¿Me entiendes? No, pero yo creo que el Señor nos va a usar en estos días y oremos, ¿no? Oremos para que nuestra vida sea una vida atractiva. Es que eso es lo que despierta el interés en la persona. Tú le puedes dar 40 Biblias y versículos y tal, pero que vean en nosotros algo diferente. Porque lo que va a ver en nosotros, que espero que lo vea, no lo ha visto en su mundo, en su religión. Por eso dijo que no es practicante, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. A mí me gustaría que en esta noche, si hay alguna pregunta sobre el viaje que estamos realizando, o por ahí había un versículo que no sé qué, yo quiero que tengan la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta. Yo no digo que tenga todas las respuestas, cuidado, pero si la respuesta está en la Biblia, mi deber es saberla, ¿vale? Entonces, hermana, dime. No, es que como no sabíamos cómo es que se llama, lo busqué aquí rapidito y se llama ese rosario que usan ellos, se llama en árabe tasbih o masbahá. Más baja. Masbahá. Vale. Y tasbih. Así es como se llama en Vale. árabe. Y la función es recitar oraciones repetitivas. Sí. Bueno, yo cuando era monaguillo en los salesianos, yo dirigía el rosario, no porque me gustara, sino porque me castigaban. Entonces te puedo dirigir un rosario, pero perfectamente, porque las bolitas, los Padres Nuestros, las Ave María, todo eso, el credo me lo sé de memoria, ¿no? Y de ahí salió, De la Biblia, ¿eh? Los misterios, ¿qué misterio? ¿Qué dijo? No, pero en el rosario católico no hay misterios, son oraciones. Son Dios te salves, credos y Padre Nuestro. Ahí no hay misterio. Ahí lo que hay es un... No, que cada bola son 10 Padre Nuestros, imagínate. Depende del día, que eran dolorosos. Bueno, hermano, vamos a dejar de hablar del rosario. ¿Hay alguna pregunta de la Biblia? Hermano, por favor. Pastor, de toda esta iglesia primitiva, realmente por ellos estamos de regreso aquí, por ellos somos cristianos, nos llegó a través de ellos la palabra. Básicamente nos llegó el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de esta iglesia primitiva. Entonces realmente el respeto es impresionante que debemos tener, porque aquí caminaron los apóstoles, aquí estuvieron los apóstoles y fueron miles de cristianos muertos aquí, los que estamos aquí, de todos esos cristianos que estuvieron aquí, estamos nuevamente conociendo de su palabra. Algo así, no sé la pregunta cómo se. Bueno, yo creo que yo no sé lo que pensarían, honestamente, ¿no? Yo no sé lo que pensarían los cristianos de los primeros siglos de nuestro cristianismo. No sé si Pablo entrara a una de nuestras iglesias o observara nuestra vida, lo que Pablo nos diría, ¿no? Pero el respeto total y absoluto. El respeto total y absoluto, porque aquí en este país se derramó mucha sangre de hermanos nuestros. Y eso merece un respeto. Y esa sangre hizo que el Evangelio nos llegara a nosotros. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. La memoria en el Señor no se puede olvidar, y más para este tipo de cosas, ¿no? Claro, aquí estuvieron grandísimos hombres de Dios. Se en cuenta que cuando visitemos la iglesia de Éfeso, que es una de las que yo principalmente quiero visitar, porque me han dicho que están muy bien conservadas las ruinas y tal, Pablo se pegó 2 años. Donde más tiempo Pablo estuvo fue en Éfeso. Corinto estuvo 1 año. En Tesalónica estuvo prácticamente unos meses. Pero en Éfeso se pegó 2 años de su vida. Y la información que nos da la Biblia sobre esa iglesia es tremenda. Yo creo que de la iglesia de Éfeso tenemos más información que de cualquier iglesia, sea del Apocalipsis o no.
Por ejemplo, el tiempo que Pablo estuvo aquí. El mensaje de despedida, el sermón, el último sermón de despedida de Pablo, cuando reúne cerca de Éfeso a los ancianos de las diferentes congregaciones, es tremendo, es tremendo. Por ejemplo, una de las cosas que dice, que yo no sé cómo les habrá sentado el mensaje a los que lo oyeron, ¿no? Pero dice, porque reunió a los ancianos, dice, yo sé que después de mi partida, cuando yo me vaya de aquí, lobos rapaces se levantarán de entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Madre mía. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Dice, yo sé que mientras yo estoy aquí, aquí no se mueve ni un pelo. Pero cuando yo salga por esa puerta, y en ese ambiente le dice a Timoteo, y ahora te vas a quedar tú aquí. Claro, no me extraña que se haya enfermado el pobre del estómago, ¿no? ¿No? Y le menospreciaban, que si era joven, que si no sé qué. Y Pablo le escribe carta y dice, sufre, te he dejado ahí para que aprenda a sufrir y cumple con tu ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue apedreado y peleó entre fieras. Y bueno, la verdad es que el respeto que tenemos que tener por cada piedra que pisamos y por cada lugar que visitamos tiene que ser máximo, porque honestamente, gracias a esos creyentes, nosotros estamos aquí. No sé si dentro de 2000 años van a venir a visitar nuestras iglesias, que lo dudo, pero nosotros hemos venido en este viaje a visitar dónde estuvieron nuestros hermanos. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Hermano. Pastor, ahora que vimos la Odisea, me causó bastante impresión ver los pisos, que lo dijimos que vimos de plástica. Sí, efectivamente. De los nazis. Sí. Y me trasladé yo a donde yo me crié, que fue en Cuenca, en Ecuador, donde hay una iglesia en cada esquina. Y cada iglesia tiene el mejor altar, no el púlpito, el altar, lleno de oro. Usted ve, es impresionante la cantidad de oro que hay ahí. Y lo veo como lo que está pasando ahora, que es una iglesia prepotente, una iglesia altiva, donde inclusive los miembros de la iglesia, porque lo he visto con mi familia mismo, que ¿cómo se dice cuando los pillos te hacen de menos porque tú eres cristiano? Y dicen, no, él es eso, porque me han dicho a mi misma familia. Pero lo veo muy parecido a lo que está pasando ahora, estando de acuerdo con lo que usted apenas dijo. Y todo eso creo que es lo que está pasando ahora. Es que lo curioso, si me permite, lo curioso de este tema del cristianismo es que cuando estuvimos en Estambul, no sé si os acordáis que vimos iglesias católicas. Vimos unas cuantas iglesias, pero iglesias católicas, digamos, de categoría. Y no tienen ningún problema. ¿Por qué no tienen ningún problema? Porque el catolicismo hoy en día no es un problema para nadie. El catolicismo hoy en día no le hace sombra a nadie. Primero porque no tienen ni el poder que tuvieron antaño, que tenían sus propios ejércitos, ¿no? Y armaban una guerra y te descomulgaban, imagínate, ¿no? Pero en segundo lugar porque se han quedado sin mensaje. La Iglesia Católica no tiene un mensaje, digamos, práctico para la sociedad hoy en día, y menos para un país como este. ¿Pero vieron iglesias evangélicas? No, porque supuestamente un evangélico, se supone, hay de todo, por supuesto, ¿no? Se supone que es una amenaza para el Islam, porque van a evangelizar a los musulmanes, y eso, pero el católico no evangeliza a los musulmanes. El católico atiende a su gente. Entonces, bueno, como atienden a su gente, no le crean ningún problema a los ciudadanos ni al presidente de este país. ¿Te das cuenta? Entonces vemos que, por ejemplo, en el Líbano, en Jordania, hay católicos y hay iglesias y se bautizan, pero no le crean ningún problema, porque no es como Pablo cuando llegaba, que decían, uy, este hombre es una plaga, este hombre lo echan de todos los lados. ¿Por qué? Pues se metía en la sinagoga y las ponía patas arriba, y llegaba a las calles y denunciaba el culto a Diana, Artemisa y tal. Pero como este pueblo católico está dormido, y le da igual si está entre musulmanes, entre comunistas, entre socialistas, le da igual, no es una amenaza. La Iglesia Católica hoy por hoy, aparte el brazo evangelístico que utilizó la Iglesia Católica ya no existe, que eran los famosos jesuitas. Los jesuitas se fueron a América y bueno, con Francisco de Loyola y toda esta gente, era como un brazo evangelístico.
¿Cuál fue el primer mensaje que dio este Papa ahora, que por cierto estuvo en Perú y habla perfectamente español? Él dijo, hay que recuperar la capacidad y el poder evangelístico de la Iglesia. Hay que trabajar para volver a traer a los que se fueron. Bueno, ahora te das cuenta que se fueron millones, porque se dan cuenta de que no son una amenaza para nadie. ¿Me explico? Entonces, claro, no va a haber iglesias católicas en Turquía sin ningún problema. Están asesinando también católicos. Sí, sí. Entonces va a ser todo tipo de cristianos. Sí, claro, pero los radicales. Pero Turquía no es un país radical del Islam, que espero que nunca se convierta, porque la verdad para mí sería el peor error que podría cometer, ¿no? Pero en los países, claro, en los países radicales musulmanes los arrasan. Pero son los chiitas. Esta gente de aquí son sunitas. Son, digamos, como más pacíficos. Y encima, sinceramente, he visto en Turquía lo que ni siquiera he visto en Israel. Yo en Israel he visto a los árabes, aunque estos no son árabes, ¿no? Pero los musulmanes los veo más fanáticos allí que aquí. Yo aquí no veo un fanatismo. Sí, bueno, ves a uno que canta por la noche y tal igual, pero no. Pero no es un fanatismo. Bueno, de hecho aquí se ven chicas con minifalda, pintadas y tal. A mí, ¿saben una cosa que me ha sorprendido mucho del viaje de hoy? La cantidad de viñas que he visto. Y yo le dije a ella, digo, pero una pregunta, si los musulmanes no pueden beber, si el musulmán no planta viñas, al contrario, ¿no? De hecho, en Shiloh, en el pueblo de Shiloh en Israel, se realizó una profecía porque los montes de Samaria habían sido arrancadas todas las viñas. Y ahora llegaron los judíos y plantaron viñas. Dice, no, aquí no hay ningún problema, y aquí beben y no sé qué, y exportan vino y tal. Digo, me sorprendió la cantidad de viñas que hay en este país. Y ahí te das cuenta de que no es un país radical, cerrado, ¿me entiendes? Sino, de momento, como dijo ella, es laico. De momento. A mí me da por pensar que Juan, que era un señor tan mayor. ¿Quién? Juan, Un señor tan mayor, un señor pastor, ¿no? Ese sí que era un señor. Yo digo que el pueblo tendría que estar súper disgustado de recibir esos mensajes, porque realmente eran iglesias que, por ejemplo, Éfeso había estado en esa iglesia. Yo creo que Juan conocía todas las iglesias estas perfectamente. Por ejemplo, imagínate que tú dentro de muchos años te llega una revelación y que la iglesia de tal del centro bíblico, que es justo, ¿no? Digo, Claro. No sé, me parece súper fuerte que el Señor se lo haya dado a él, que realmente le tuvo que doler también. Sin lugar a dudas. Hombre, pero si nos duele a nosotros ir a una iglesia y verla en ruinas, que no existe nada, imagínate al que recibió el mensaje y ahora tengo yo que ir a decirle al pastor, mira, ven para acá, el mensaje para tu iglesia es este. Pastor, había una iglesia que decía que tenía el espíritu de Jezabel, no recuerdo cuál. No, espera, no. Sí, no la hemos visitado todavía. No es el espíritu de Jezabel. Dice, era una señora que se podía llamar Jezabel, o se utiliza el nombre de Jezabel para hacer referencia a la reina perversa del Antiguo Testamento, Fenicia, casada con el rey Acab, y era una falsa profeta que le enseñaba a los miembros de la congregación a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el pastor le consentía que esta falsa profeta era como una especie de Balaam en la iglesia de aquí, enseñara cosas totalmente antibíblicas. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, tengo que explicar lo siguiente. Porque el otro día alguien me preguntó si se puede comer esto, se puede comer aquello. El tema era el siguiente: los gentiles que se convertían al cristianismo tenían unas prácticas diferentes y una cultura diferente a los judíos que se habían convertido al evangelio. Entonces ellos comían con toda naturalidad carnes que previamente habían sido sacrificadas a un ídolo. Si mataban dos pájaros de un tiro. Si tengo un cordero o una vaca, la presento a Baal, quedo bien con Baal y ahora la corto y la vendo al público, ¿no? Entonces, claro, cuando le llegó la noticia a los judíos convertidos, a Pablo, a Pedro y tal, se tuvo que hacer un concilio urgentemente porque decía, oye, pero esto es un escándalo. Entonces, por ejemplo, la actitud de Pablo era y decía que este señor cogió una vaca y se la presentó a Baal y luego la troceó y la vendió. Y Pablo decía, ¿y este quién es? ¿Este muñeco quién es? Eso no es nada, este es un muñeco. Pero cuando yo oro y bendigo los alimentos, yo creo que Dios pone su bendición.
Pero no todos los hermanos lo ven así. Hay hermanos que tienen una conciencia débil. Entonces, para no hacer tropezar a los hermanos que no lo terminan de entender, vamos a poner una serie de normas. Entonces se organiza el primer concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, y se dice, a partir de ahora no se puede hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Por ejemplo, y eso es en el Nuevo Testamento, ¿eh? Eso no es la ley de Moisés. Nada de sangre, morcillas y cosas de esas, eso no se puede. Esto no se puede hacer. Ahogados son animales que han sido torturados y previamente después son vendidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas normas, no estaba la Biblia escrita, no estaba el Nuevo Testamento, se hacían cartas y se mandaban por las iglesias. Y las iglesias tenían esas cartas y toda esa información de acuerdos que se habían tomado, de normas que se habían tomado, y eso se llamaba didaqué, con K, didaqué. La iglesia de Corinto no tenía todo el Nuevo Testamento. La iglesia de Corinto tenía primera y segunda de Corintios. La iglesia de Éfeso tenía la carta de Pablo a los Efesios. No tenían todo el Nuevo Testamento. Entonces, cuando había un problema, que lo puedo ver cómo se soluciona en primera de Corintios o en Romanos, sí, pero es que yo no tengo esas cartas. ¿Cómo hago? Me voy a la didaqué. Entonces, durante siglos se movían en las iglesias con la didaqué. La didaqué eran las normas, los acuerdos. Por ejemplo, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Y tú dices, ¿y cómo pruebo yo un apóstol? ¿Qué le hago? Le digo, a ver, del 1 al 3, 1, 2, 3, así flexiones. ¿Cómo se prueba un apóstol? Dice, ustedes lo han probado y lo han hallado mentiroso. Pero ¿y de dónde dice la Biblia cómo tengo que probar un apóstol? En la didaqué se decía que cuando una persona iba a una iglesia que no era la de ella, estos predicadores itinerantes, y estaba más de 3 días y pedía dinero y ofrendas, era un falso profeta, un falso predicador, y tenía que ser, imagínate hoy en día, pero ellos tenían eso. Entonces, ¿qué ocurre? Esta mujer, que podía llamarse verdaderamente Jezabel, o era un seudónimo, como decir, este es un Judas, ¿no? Este es un Judas, se llama Antonio, pero es como si fuera un Judas, enseñaba todo lo contrario. Allí se dijo que no se puede hacer esto, esto y esto, pero yo les digo que sí se puede hacer. Entonces, cuando Juan le escribe la carta a la iglesia, le dice, ¿cómo toleras tú a esa mujer que enseñe cosas contrarias a lo que hemos establecido? Y ese es uno de los problemas que había en una de las congregaciones, que lo vamos a leer en estos días, mañana, ¿no? Dime. Yo sé que yo he estado varias veces que he contestado esta pregunta, pero me he quedado todavía algo con duda. Y ahorita tocamos, leí otra vez, estando en esta iglesia de Sardis, que dice que borraré el nombre de... Ya sabes dónde va la pregunta, ¿no? Borraré... No sé, hazla. Borraré el nombre del libro de la vida, ¿no? Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. No lo borraré. Pero hay muchos que incluso pastores que dicen que ya ha sido salvado, ha sido sellado y eso no se pierde. Pero dice, ¿qué pasa cuando te alejas y ya esto aquí? No, lo vienes y te arrepientes, ven aquí y ya está, pero no has perdido tu salvación. Entonces aquí... ¿El versículo qué dice? ¿Qué dice el versículo? Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Sí, porque dice que hay algunos, pero tienes pocas personas saben que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestidura blanca, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y al que no venza? Pues todo lo contrario a lo que estás ofreciendo. Si tú te portas bien, yo te regalo estas gafas. Si te portas mal, no te las regalo. Al que venciere, no borro tu nombre del libro de la vida. Y al que no venza, pues lo borro. Pero entonces quiere decir que pierda la salvación. Okay. Viene ya la... Si no estoy en el libro de la vida. Pero si ya estabas. Pero es que dice que te puede borrar. Pero te lo está diciendo el Señor. Es que ese texto son palabras de Jesucristo, no son palabras de... Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y la pregunta es como la otra promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que no es fiel hasta la muerte, pues no recibe la corona de la vida. ¿Me explico?
Ahora, que hay pastores, que hay iglesias, que hay denominaciones que dicen, bueno, no, pastores y la iglesia pueden decir lo que quieran, pero ahí dice que al que venciere no se le borrará el nombre. Está bien claro. Y bueno, y si no soy un vencedor y no llego hasta el final, pues tú verás lo que te pasa. Realmente esta era la pregunta más que todo de todo esto. Escuchen, por favor. Parte de la Biblia hay algún lugar, yo no la he leído toda, hay algún lugar donde dice que mencione, que diga de que ya eras salvo y fuiste, digamos, sellado, luego te alejaste, luego regresas, te arrepientes. Sí, claro que lo hay. Entonces, ahí es donde ellos están confundiendo de que no pierden la salvación. Te lo voy a decir de memoria el versículo, ¿vale? Son los últimos versículos de la carta de Santiago. Hermanos, mira cómo empieza. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de entre vosotros, hermanos, se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego existe la posibilidad de que alguien se pueda extraviar, ¿o no? ¿O es que no conocemos gente que se ha extraviado? Ahora, yo no voy a estar preguntándome si ahora sí... Es decir, es que, vamos a ver... Sí, yo me crié en una iglesia... Sí, ella, exactamente. Toda mi vida y me costó, y bueno, a veces hasta me cuesta creer que el que ha sido sellado y eso que se puede perder. Siempre lo que nos enseñaron es que si se aparta y no regresa es que nunca conoció realmente Claro. al Señor. Ya, Porque pero... si lo ha conocido, pues no se va. De todas formas, es que no me parece tan absurdo estar discutiendo de esto. Claro. Tú crees eso, yo creo esto. Los dos estamos de acuerdo que no nos queremos desviar del Señor, ¿verdad? Pues dejemos esta tontería de discusión. Es que me parece tan absurdo, de verdad, porque el que ama a Dios sabe que no se va a apartar de Él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que no te vas a perder nunca? Bueno, siga al Señor. ¿Tú crees que...? El que cree que no se puede perder no significa de que pueda hacer lo que le dé la gana. Tendrá que vivir en orden, en obediencia y en santidad, como el que cree que si deja esa vida de obediencia se puede perder, ¿no? Para mí eso no cambia nada, porque si amas al Señor eso no cambia, que creas una cosa u otra, porque no es justificación decir ala. Luego también hay un factor, y es que nosotros damos por hecho de que la mayoría de la gente que viene a nuestras congregaciones son creyentes. Y la cruda realidad es que hay mucha gente que no son creyentes. Sobre todo, lamentablemente, esto pasa mucho con chicos que se han criado en la iglesia, que se saben la Biblia de memoria, porque la abuelita, el primo, la madre lo llevó, pero el chaval no ha tenido nunca un encuentro personal con el Señor, ¿no? Entonces no es que se fue al mundo, pero es que a lo mejor siempre fue del mundo. ¿Y cuántos chicos después vuelven y dicen, yo es que me crié en la iglesia toda mi vida, pero yo no era convertido? Sabía de la Biblia, a lo mejor más que cualquiera, pero una cosa es que tú sepas de la Biblia, porque no nos olvidemos que el que más sabe de la Biblia es el diablo. El diablo se la sabe de memoria, el diablo no es ateo, el diablo sabe que hay infierno, cielo, salvación, condenación, y eso no significa nada, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que nos demos cuenta de que tenemos que mantener nuestra vida en orden, en obediencia y en santidad, y si alguien dice que la salvación no se pierde y otro dice que sí se pierde, muy bien, pues es como el que enseña que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, y otros dicen que va a ser durante, y otros dicen que va a ser... Muy bien, pero vamos a estar con el Señor por la eternidad, ¿sí o no? Sí. Pues ya está, pues. Hermana. Primera de Juan 2:19, hablando de esto mismo, salieron de nosotros, pero no Ese es eran de otro, nosotros, ese es otro. porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, lo mismo que la acaba de Ese es un versículo, pero también tenemos que leer todo el conjunto de información, porque si sacamos un texto del contexto bíblico, podemos hacer la teoría de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, pero hablando de que hay personas Sí. dentro de la iglesia
Pero también en la carta, sí, yo lo sé, sí, yo lo sé, sí, yo soy pastor, hermano, no se preocupe. Yo lo sé. Pero en la carta a los Hebreos también dice que hay gente que probó el don celestial y fueron iluminados y volvieron atrás y pisotearon la sangre de Jesucristo. Y la Biblia también nos dice que una de las señales de los últimos tiempos es que dentro de la iglesia se producirá la apostasía. Y un apóstata no puede ser una persona que nunca experimentó la salvación. Un apóstata es uno que probó y da marcha atrás. Si no, no es un apóstata, era simplemente un inconverso. Un apóstata es uno que estuvo, pero no solamente como en presencia física, sino que probó del don celestial, fue iluminado y dio marcha atrás. Eso es un apóstata, que lamentablemente se da en los últimos... Y también dice la Biblia, y lo dice en la carta de Pablo a Timoteo, también dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe y llegarán incluso a escuchar espíritus engañadores y practicar doctrinas de demonios. Y Pablo le está escribiendo a un pastor, no le está escribiendo ahí uno que va por la calle, a un pastor. Cuidado que el Espíritu está diciendo que algunos, gracias a Dios no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe, luego, ¿pero de qué fe? ¿De la de Baal? Ya están en el mundo. ¿Apostatarán de la fe de Moloch? No, eso no es apostatar. La fe se refiere a la fe del creyente, a la fe en Dios, a la fe en el Evangelio. Y algunos apostatarán de la fe verdadera, porque de la fe falsa no hay que apostatar porque ya estás en lo falso, ya estás en la mentira. Yo creo que ahorita con toda esta explicación es más fácil la pregunta que yo hice, ¿no? Entonces, porque hay veces en situaciones cuando alguien, o más que todo un pastor o un líder de una iglesia, que sale con estas cosas, en veces no hayas cómo manejar la situación o contestarles. Ahora, escuchando todo esto, se me hace más sencillo decir... Bueno, pero en el próximo vez que nos veamos no me vuelvas otra vez a hacer la misma pregunta. Es que cada vez que has hecho esta pregunta es así, ¿no? La pregunta que yo te hago a ti ahora, ¿te ha quedado claro? Más que... Ok, perfecto. Pues esto está grabado para que consten, ¿eh? Ok, hermano, vamos a hacer un par de preguntas, dos... Ok, un segundito, que la hermana tenía una pregunta hace un rato y después te doy paso. Dime. No, pero no tiene que ver nada con el Apocalipsis. No importa. ¿Y esto tiene que ver con el Apocalipsis? Dime. En Juan 6:44, el versículo dice, pues más o menos como algo así, de que... Vamos al Juan 6:44. Sí, 6:44. La pregunta es, ahí dice que Dios escoge como los que vayan a creer en Jesús. Eso es lo que yo entiendo. Que son escogidos por el Padre. El versículo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es tu pregunta? O sea, que cuando uno es elegido por Dios, no es como por voluntad de uno, sino que es Dios el que hace que la persona conozca a Jesús. Esa es tu pregunta. Sí, Pero eso es lo que yo entiendo como ese versículo. Ok. Un texto fuera del contexto forma un pretexto. Esa es una de las reglas de oro fundamentales en una ciencia que se llama la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Primera pregunta. Hay que leer desde el versículo 1 hasta el final, no sacar el 44 y ponerlo aparte. ¿Con quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Esto es una respuesta a una pregunta, esto es una promesa, es una profecía, es algo genérico, es algo personal. Hay que hacerle muchas preguntas al texto para poder hacer lo que se llama técnicamente una exégesis. Es decir, sacar una conclusión acertada de un todo. ¿Hay algo que está sonando por ahí? Entonces, cuando tú vas a leer, cuando tú vas a sacar una interpretación de un texto, tú tienes que leer todo el contexto para saber por qué dijo el Señor esa palabra. ¿Con quién está hablando? Eso por un lado. Por otra parte, la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, esa es una segunda regla de oro de la hermenéutica. Lo que yo no entiendo aquí, lo puedo entender en otro pasaje bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y hay una tercera regla de oro, espero que te acuerdes de estas reglas que te estoy dando. La tercera regla de oro
en la hermenéutica dice lo siguiente: para poder sentar cátedra sobre un tema y decir esto es así, tiene que haber como mínimo 3 versículos bíblicos que te lo avalen. Es decir, yo no puedo decir es que esto es así, pero no lo dice en ninguna otra parte, sino solamente en ese lugar. Tiene que estar respaldado como mínimo por 3 textos, me da igual del Antiguo o del Nuevo Testamento, que apunten y que fortalezcan la idea que estoy tratando de presentar, ¿vale? Entonces, dicho esto, la Biblia nos enseña que Dios predestinó, es decir, tomó una decisión unilateral por ser Dios soberano, de escoger a la raza humana para que puedan ser salvos. Pero hay un elemento que no podemos obviar, y es lo que se llama el libre albedrío. Es decir, Dios dice, quiero que toda la humanidad se salve, pero a la humanidad le voy a dar la capacidad de tomar la decisión a favor o en contra de la decisión que yo he tomado. Claro, Dios, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, sabe perfectamente en este momento cuántas personas de la humanidad se han salvado y cuántas se han condenado. ¿Por qué? Porque Él ya ha visto la película. Y cuando uno ha visto una película, tú sabes que ese chico es el que va a matar a la chica, y tú sabes que ese fue el que robó, y tú sabes que este es el bueno y este es el malo. Pero nosotros no vemos la película. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, es decir, blanco, negro, rico, pobre, turco, americano, japonés, todo aquel tiene la capacidad de ser salvo. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere salvarse. Porque hay gente que rechaza al Mesías. Porque hay gente que no quiere saber nada de Dios. Entonces Dios es un caballero y no se mete donde no lo llaman. Él llama. Si alguno abre la puerta, entro. Que no abre la puerta, pues no entro. ¿Me explico? Entonces, lo que ocurre es que yo creo que a mí Dios me eligió desde el vientre de mi madre. Pero yo no lo sabía. Y yo ahora me doy cuenta de que Dios tenía un plan para mí desde el vientre de mi madre. Pero yo me voy dando cuenta del plan de Dios para mi vida día tras día. Pero no significa de que Dios dice este y este, porque esa es la teoría o la opinión de Calvino. Que Calvino, los calvinistas dicen, rizando el rizo, este y este se van a salvar, este y este se van a condenar. Si eso es así, ¿para qué predicamos? Si se va a salvar, da igual que le prediquemos, da igual que le evangelicemos, se va a salvar, hermano. Aunque nadie le evangelice, pero dice Pablo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Ah, no, Dios lo eligió, no hace falta que les predique. No, eso tumba por tierra. Eso tumba por tierra la predicación, tumba por tierra el evangelismo, tumba por tierra las misiones, tumba por tierra todo. Entonces, una cosa es que yo tenga la capacidad de rechazar el evangelio, y otra cosa es que Dios quiere, que dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad genérica de Dios. Pero Dios sabe, y tú y yo, y todos sabemos, que no todo el mundo se va a salvar. Entonces la pregunta, ya entramos en cuestiones filosóficas, ¿cómo Dios, sabiendo que éste me va a rechazar o que va a pecar, para qué lo creó? ¿Para qué le dio esa capacidad? Porque Dios no quiere amor a la fuerza. Si Dios no le hubiera dado a Adán y a Eva y a nosotros la capacidad de rechazarlo, aceptarlo, Dios es un dictador. No tengo la capacidad de rebelarme porque tú no me das esa capacidad. Es como un programa de ordenador. Yo creo un programa y el programa se sujeta al creador. No se me va a rebelar el programa contra mí. Si yo toco la letra O, no me va a escribir un color rojo, me va a hacer una locura. El programa se sujeta al diseñador, al creador. Pero en este caso, el creador, el diseñador, crea a un personaje tan perfecto que una de las características de la perfección es la capacidad de elección. Si yo no tengo capacidad de elección, no soy libre. Y si no soy libre, no soy perfecto. Entonces Dios no creó un robot. ¿Sabía que Adán y Eva le iban a pecar? Sí, claro, ¿cómo no lo van a saber? ¿Y entonces para qué lo hace? Porque Dios no empieza la Biblia con los 10 mandamientos.
Dios empieza la Biblia revelándose como Dios creador. Pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? No se ve por ningún lado. Yo hago, sea la luz, sea los pájaros, sea las estrellas, un Dios creador poderoso. Pero ¿y la misericordia? ¿Y el perdón? ¿Y el amor? Entonces Dios tiene que crear un ser que sabe que le va a pecar, para que el ser humano conozca que Dios también perdona, que Dios es amor, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, y a través de nuestras caídas Él va demostrándonos a nosotros su esencia, porque de lo contrario, ¿cómo podríamos conocer el perdón de Dios si no me da la capacidad de pecar contra Él? Entonces, no es que Dios elija a unos para salvación y a otros para condenación. Lo que está bien claro es que los que hemos sido salvos es porque el Padre, el Espíritu de Dios, ha operado en nosotros de tal manera que nos ha llevado, sin saberlo, a sus pies. Pero no porque Dios diga este sí y este no. Porque yo te pregunto y te pregunté hoy a ti, ¿tú eres padre? ¿Tú eres madre? Sí, ¿cuántos hijos tienes? 3. Si tuvieras que elegir que solamente viva uno, ¿a cuál elegirías? Tienes 3 hijos, elige uno, los demás vamos a matarlos. No me pongas en eso, por favor. Yo quiero que todos se salven. Pues si tú como padre y como madre, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes pidan? ¿Sí? Y la última pregunta del hermano del fondo, o la penúltima. Dígame. He tenido la bendición de estar aquí 3 o 4 veces en Turquía y caminar por todos estos... Entonces sabes más que nosotros. Bendito Dios, y en muchas predicaciones hemos conocido entre Colosenses, Tesalonicenses, de las iglesias de aquí, y no lo habíamos valorado hasta hoy, que caminamos ahí, ni en esos viajes que venimos se había hecho esto, nunca. Por eso nos dio la bendición de estar aquí, porque sabíamos que iba a ser esta explicación, no preguntas diferentes, sino cuáles son los pecados aquí, y caminar sobre estas piedras, que ninguno de estos 4 viajes... Porque no habías venido con nosotros. No habíamos y conocer eso... Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sentir eso... De los 4 viajes, este ha sido el mejor. No, es el único viaje que valió. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. Sí. El pecado de estas iglesias y tenerlo muy presente en nuestros corazones y arrepentirnos, porque yo creo que todos esos pecados los hemos tenido. Yo creo, ¿sabes una cosa? Yo creo, y es una opinión ya personal, esto no es Biblia, esto es señor pastor, ¿vale? Yo creo que todas las naciones del mundo, o muchas naciones del mundo, para no exagerar, han hecho cosas buenas y han cometido errores históricos que le han pasado facturas muy desagradables. Por ejemplo, hay un periodista español que él una vez dijo en una entrevista: hermana, me estás molestando con el flash, por favor, si no te importa, que me lo pusiste. No, es que se lo encendió sin querer. Él dijo: España se equivocó de Dios en la época de la Reforma, cuando Europa estaba abrazando la Reforma, estaba leyendo las Escrituras y estaba saliendo del paganismo y de la idolatría. España se aferró a la religión vieja y caduca, ¿no? Y con la Inquisición y con todo aquello. Entonces él hablaba de que España se equivocó de Dios y se empobreció al agarrarse a algo que no es nada agradable ante los ojos de Dios, mientras Europa crecía, ¿no? y maduraba en cuanto a la fe, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este país cometió un error histórico y fue cambiar el cristianismo por el islam. Yo creo que todas nuestras naciones han hecho cosas buenas, pero creo que también han cometido errores históricos. Y el único que puede modificar la historia es el Señor. Es el único que puede restaurar las caídas de la... Pero claro, tiene que haber el factor que volvemos al de antes, ¿no? Un arrepentimiento, un reconocimiento. Y ahí es donde solamente podemos orar. Para que solamente Dios traiga una convicción de pecado tan grande a un país, que se ponga de rodillas ante Dios, Dios lo perdone y Dios lo restaure. Este es el objetivo del Apocalipsis. Sinceramente. Castigar al mundo. ¿Pero para qué? Tribulación. La pregunta es ¿para qué? Anticristo. ¿Para qué? Es decir, estamos jugando aquí al ajedrez. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te traes entre manos, Señor?
¿Para qué nos manda juicios y cataclismos y terremotos y anticristos y marcas? ¿Para qué? ¿Qué quieres con todo esto? Poner al mundo de rodillas, que se arrepientan de su pecado e invoquen la salvación del Señor. Ese es el objetivo final de Dios. Cuando eso se consiga, se acabó la película. Se acabó, ya no hay nada más que hacer. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer desde nuestra impotencia como seres humanos es orar. Orar. Señor, toca el corazón de esta gente para que reconozcan que solamente tú les puedes salvar y que solamente tú puedes traer salvación al mundo y a sus vidas. Y es donde entra el factor de la fe. Nada más.